Qué lindo, ¿no? Puede decir de corazón, tu presencia es el cielo para mí. Y no se le estamos diciendo a nadie que sea más importante que nuestro Padre Celestial. Y para mí, si es una verdad que su presencia es lo más importante, es el todo, es el cielo para nosotros, yo creo que estamos por muy buen camino, estamos enfocadísimos, ¿no? Me encanta el lema que tenemos en este mes, ¿no? Buscamos que nuestro centro, nuestra guía, sea nuestro Padre Celestial. Y vamos a tratar durante todo este mes de estar pendientes de eso, ¿no? De tener cuidado hacia dónde van nuestros pasos. Eh, Así que, hermanos, yo quería pensar en eso y en lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. De verdad, yo quiero que sea de bendición lo que quiero compartir, lo que creo que el Señor ha puesto en mi corazón. Estamos viviendo tiempos donde se nos hace tal vez aún más complicado ser cristiano, porque constantemente estamos bombardeados por el enemigo buscando distraernos. Y yo no quisiera que eso suceda en nuestra iglesia. Puede pasar, porque el diablo aún más a los que se ponen en el camino del Señor, más lo va a atacar. ¿Por qué? Porque son útiles afuera. Y aquí le vamos a causar destrozo. Y eso, hermanos, es lo que queremos, ¿no? Destrozar todos los planes del enemigo contra nuestras vidas, contra el pueblo del Señor. Y bueno, pensaba en esto, ¿no? Y pensaba en una de las realidades. Casi siempre, cuando tengo que compartir algo, primero me veo yo. En base a mi error, creo que el Señor me quiere sacar de ahí y tengo esto en mi corazón. Y pienso, ¿no? Estamos constantemente atacados nosotros como hijos de Dios para distraernos. A ver, ¿qué nos distrae por lo general? A través del celular. Miren, este pequeño aparato a veces nos domina mucho. El otro día yo le dije en uno de los mensajes que se fijen a ver el uso que tiene de las aplicaciones. ¿Qué es lo que ocupa más? ¿Qué es lo que más tiempo se ve que se utiliza? ¿Cuál es lo que marca su teléfono? Por mucho tiempo, lo que ocupaba casi la gran parte del día en mi teléfono era TikTok. Y yo me di cuenta que me estaba volviendo un poco adicto. Y lo eliminé por un tiempo hasta que mi cerebro se restableció. Pero bueno, constantemente a través de las redes sociales, Instagram, a través de YouTube. ¿Cuántos se prendieron en algún momento en las frutinovelas? Que casi sin una trama interesante, pero hay mucha gente, llegó a un punto de estar en tendencia, ¿no? Hasta cristianos comentaron. Hasta algunos cristianos sacaron la versión cristiana de las frutinovelas. Y así cuántas cosas ocupan el lugar que debería estar Dios, ¿no? Otros podemos salir de las redes sociales. Algunos tal vez tienen una distracción más, ¿cómo puedo decir? Más productiva, podríamos decir. Hay muchos que se sumergen en el trabajo. Y son distracciones que tal vez el enemigo pone para apartarnos de los planes de Dios. Muchas veces buscamos y saturamos nuestra agenda con trabajo porque creemos que así vamos a prosperar, cuando la palabra del Señor es tan sencilla que dice que búsquenme a mí primero, a ver si no les voy a abrir la ventana de los cielos. Mientras pueda ser hallado, hermanos, hay que buscar al Señor. Estamos en la era de las comunicaciones, de aprendizaje, pero también de una amplia gama de distracciones, como les decía, ¿no? Hoy muy sencillamente podemos encontrar cualquier tema a través de nuestro celular. Si queremos, no sé, ¿qué se me ocurre ahora? No sé, hace tiempo, cuando yo me fui de aquí, en la última reunión, cuando tocaron los chicos de Güemes, yo estaba malísimo de la garganta y todavía no me recupero bien. ¿Y qué hice? No fui al médico por el problema de la garganta. ¿Qué hice? Consulté a ChatGPT. ¿Qué puedo hacer para calmar ese problema? Y casi todo consultamos en internet. Hoy hay estadísticas que han superado que todo lo buscamos en internet, ¿no? Desde problemas de salud, desde cómo cambiar una rueda,
¿qué más puede ser? De cómo aprender a cantar, lo que se le ocurre, hasta para, podemos encontrar ayuda hasta para poder interpretar un versículo que tal vez nos hace ruido y no podemos entender. A través de internet podemos acceder a amplia variedad de conocimientos, y si es una herramienta que nos beneficia, perfecto. Pero ¿qué pasa cuando eso ya ocupa el lugar de Dios? Sí. Es más, hay estadística que dice que muchos cristianos consultan a las inteligencias artificiales para basar su fe. Y la palabra del Señor lo hace mucho más sencilla. Iba a decir aquí, pero no tengo una Biblia física. Pero, hermanos, a través de la palabra del Señor podemos alcanzar a lo que a nosotros nos hace bien. Lastimosamente, muchos cristianos estamos envueltos y distraídos. Y yo quería pensar sobre esto. Y pensaban que lo más valioso en estos tiempos no son tal vez las riquezas que antes se consideraban como valiosas, por ejemplo, el oro, el petróleo. Hoy, si nos ponemos a analizar un poquito más allá, ¿qué es lo más valioso para las grandes corporaciones? Nuestro tiempo. O si no, ¿por qué tenemos TikTok gratis, Instagram gratis? Podemos ver videos de YouTube gratis, porque claramente somos el producto. Y empresas invierten millones y millones de dólares para captar nuestra atención. Y lastimosamente accedemos, ¿no? Entregamos hasta nuestros datos privados. Y yo digo, ¿por qué se nos hace tan difícil entregarle lo más preciado que tenemos como nuestra privacidad a Dios? Y le entregamos al mundo, le entregamos a través de, nos estudian, nos investigan, y nos hacen más adictos todavía de la tecnología. Y el Señor dice, ¿no?, que si le entregamos toda nuestra vida en lo privado, en lo público, ¿qué dice? ¿Se acuerdan de ese pasaje o no? Nos va a recompensar. Y a veces nosotros creemos que esa recompensa inmediata que nos brinda el mundo es más importante, porque si no, nuestra vida cristiana sería distinta, ¿no? Buscaríamos la presencia del Señor. Así que, hermanos, yo quiero reflexionar con ustedes. Me gustaría que nos animemos. Quisiera que esta palabra sea una palabra de fortaleza, para que empecemos a ver dónde estamos parados y hacia dónde Dios nos quiere llevar. Amén. En el Salmo 73, este pasaje, bueno, yo no voy a tomar un pasaje en específico, pero todo el Salmo habla de alguien como nosotros que casi se pierde, que casi pierde los estribos. ¿Por qué? Por dejar de mirar a Dios y mirar su entorno. Y muchas veces, hermanos, nosotros estamos más pendientes del entorno que de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 2, Dios dice, da claramente de que casi cayó, dice, ¿no? Yo digo, ¿cuántos casi tendremos nosotros? ¿Cuántos nos pusimos de acuerdo a decir en esta semana voy a orar, pero casi oramos? Casi buscamos a Dios, casi leímos la Biblia. A ver, ¿leyeron la Biblia esta semana o no? Vamos a comenzar ahora el domingo. Me gustaría que sea ¿cómo puedo decir? Como redoblar las apuestas por Dios, ¿no? Reencauzarnos a lo que el Señor quiere. Y ya no se convierta en un casi busque de Dios, sino busqué de Dios. Porque cuando buscamos de Dios, hermanos, sí, vamos a tener algo para compartir. Nos va a fluir, nos va a brotar poder querer compartir de la palabra del Señor. Yo creo que cuando estemos realmente en ese plan de búsqueda del Señor, vamos a estar esperando ahí en el asiento a ver que se calle la hermana si yo paso un ratito, quiero compartir algo que el Señor habló en mi corazón. Así que yo pensaba en esto, hermanos, pensaba en todas las cosas que el enemigo, el diablo busca, que nosotros saquemos nuestro foco de lo importante que es nuestro Dios. Y pensaban que cuando una persona cae, no cae porque iba caminando distraído y se cayó, ¿no? La mayor parte de las veces cuando alguien cae de a poquito, ¿no? Primero comienza la distracción y después se empieza a apagar y empieza a caerse.
En el Salmo 73, versículo 2 dice, casi se deslizaron mis pies. Y en un principio, cuando yo no lo leía así rápidamente, hace mucho, pensaba que era David y más o menos conocía el contexto de David. Pero aquí la Biblia explica quién es el que escribe este salmo, ¿no? Asaf. Y me pongo a analizar un poquito a este tipo, Asaf, y no dice que cayó, ¿no? Dice que casi cayó, ¿no? Casi se deslizaron sus pies. Y yo creo, ¿no? Alguien cuando casi cae, cuando sabe que no está parado firme, no deja de creer en Dios, ¿no? Yo no creo que hasta aquí Asaf dejó de creer en Dios, ¿no? Casi hizo macana, pero no dejó de creer en Dios. ¿Qué pasó? Se desenfocó, ¿no? Dejó de mirar a Dios, empezó a mirar al entorno. Y porque, hermanos, el enemigo siempre nos va a buscar tener distraídos, ¿no? Y yo me pongo a pensar, tal vez hoy no estamos en la ruina completamente, pero no estamos siendo de bendición. Y yo digo, ¿por qué será, no? Porque estamos distraídos y el diablo nos quiere así, ¿no? Pensaba, hace un tiempo había escuchado datos que decían para aquellas personas que manejan, que conducen, que cuando va a 100 kilómetros por hora y quitas la mirada del camino por 3 segundos, hay 80 metros que han estado sin cuidado. Hay 80 metros que no tenemos registro. Pónganse a pensar, hermano, y muchas veces hay mucha gente que sin haber otro participante en el camino han tenido accidentes, tal vez porque vieron algo que les llamó la atención y hubo en esos 80 metros, si no iban más fuerte, que tal vez no se dieron cuenta que allí estaba una curva o tal vez había un bache. Hermanos, y muchas veces el diablo va a buscar distraernos porque hay algo más adelante que a nosotros nos va a ser de perjuicio. Pensaba también en esto, que no todas las cosas que nos roban nuestro tiempo nos roban la salvación, pero hay demasiadas cosas que pueden robar nuestro enfoque. Y hermano, y cuando hijos de Dios pierden su enfoque, empieza, yo digo, esa muerte espiritual. Si no nos damos cuenta a tiempo, no solamente vamos a terminar muriendo nosotros, sino nuestro entorno. Yo siempre pienso en Jonás, un hijo de Dios, un profeta que tenía una encomendación muy clara, ¿no? Ir y dar un mensaje, y tal vez era la orden que menos quería él, ¿no? Porque iba contra su pueblo enemigo. Tantas atrocidades que hacían los sirios, ¿no? En el pueblo de Dios. Y a veces lo que el Señor nos encomienda muchas veces no nos gusta, pero para nosotros va a ser de bendición. Hermanos, y el hecho de que nosotros no nos adecuemos a los planes del Señor, no solamente nos perjudicamos nosotros, tristemente nuestro entorno, nuestra familia, nuestra sociedad termina destruida. Caso muy conocido, de este caso triste que sucedió en Córdoba, de esta Agostina, creo que se llamaba. Hermanos, eso es un claro ejemplo de que la sociedad está pudriéndose. Yo digo, en ese barrio, ¿cuántos cristianos habrán estado? ¿Cuántos cristianos habrán tenido la oportunidad de ser de bendición y tal vez por estar distraídos vemos un caso lamentable? En las noticias hoy, últimamente, vemos muchos chicos desaparecidos. Hermanos, y es porque la sociedad está corrompida. Y los cristianos estamos desconectados, ¿no? Estamos distraídos completamente. Hermanos, de verdad yo quisiera que pensemos cómo estamos como hijos de Dios, cómo estamos como pueblos de Dios, cómo estamos como miembros de esta iglesia. Tenemos que ser de bendición, amén. Yo creo que este lugar se tiene que llenar y cada uno de nosotros debemos ser protagonistas de la gloria del Señor. Hermanos, es muy claro cuando las brasitas, cuando el jueves hablábamos y teníamos ese concepto, esa ilustración de cuando las brasitas, por más chiquititas que estén en el fogón, la vamos juntando, de repente se empieza a hacer un fuego más grande. Le tiramos una leña seca
y empieza de nuevo la vida, ¿no? Empieza de nuevo a emanar calor. Yo digo, ¿no? Nosotros tal vez podamos ser pequeñas brasitas con ese pequeño intento de ser cristianos, hijo de Dios, con esos débiles tal vez intentos de ser portadores de su gloria. Yo digo, si nos juntamos, si empezamos a avivar ese fuego, hermano, vamos a empezar a transformar nuestras vidas y por lo consiguiente vamos a cambiar nuestro entorno, vamos a cambiar el barrio. Aquí nomás en esta cuadra, ¿cuánta necesidad podemos observar? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Seguimos distraídos o no? Pero no los quiero retar, el Señor me retó a mí primero. Así que de paso yo le digo, la culpa también es de ellos. Como cuando pelean los niños, ¿no? En Romanos 12:11 es uno de los pasajes que creo que mi madre desde muy chico nos torturó, nos inculcó, mejor dicho. Nos instruyó desde muy chiquito y yo me lo sé de memoria, pero no sé si alguien lo quiere leer. No sé si hay otras versiones, pero la tradicional, el de la Reina Valera, es muy conocido ese pasaje. A ver quién lo quiere leer. Algún valiente. ¿Escucharon, no? Con mucho entusiasmo. Dice en la Reina Valera, dice, lo que requiere diligencia, no perezoso, sino fervientes en el espíritu sirviendo al Señor. Miren, ni siquiera lo busqué. Pero este pasaje ha estado latente en todo este tiempo. Es lo que me llevó a poder compartir esto con ustedes. Y claramente, hermanos, la diligencia no es algo que nos surja, ¿no? No es algo que nos inspire, ¿no? No es una emoción, la diligencia es una disciplina. ¿Y qué pasa con la disciplina? ¿Tenemos ganas de tener una disciplina nosotros? Imagínense, hermanos, yo estaba pesando 108 kilos hasta no hace mucho tiempo, ¿no? Ahora estoy pesando 92, si la balanza fue buena. Pero necesité de cierta disciplina, ¿no? Necesité controlar los platos que entraban en mi organismo. Y a veces no podía respirar y seguía comiendo. Y necesité disciplinarme para ver un cambio. ¿Queremos un cambio en nuestra vida espiritual? En lo que requiere diligencia, no perezoso. Recuerde eso, ¿no? La disciplina no depende de las ganas que tengamos, ¿no? Depende de las convicciones que tenemos. Depende de eso a lo que queremos llegar. A propósito, había encontrado en una de las redes sociales, que no le voy a decir cuál es, TikTok, mi base de conocimientos científico, pero había encontrado este dato curioso que dice que los Navy SEALs, que son un grupo de operaciones especiales de la Fuerza Armada de Estados Unidos, no sé si me sale bien, el almirante William McRaven popularizó una enseñanza de que a todo su ejército, a los que tenía a su cargo, la enseñanza que le dio es que tiendan la cama. Pero ¿por qué? Yo digo, ¿por qué los soldados? ¿Será por la pulcritud, por la elegancia, para que vengan y no esté todo un desorden? Pero la enseñanza detrás de esto era que a través de ese pequeño acto, de ese pequeño gesto, le servía para entrenar la mente para lograr pequeñas cosas. Y con eso desarrollar disciplina para lo más grande. Si nos ponemos a analizar, tenemos nuestra propia versión en la Biblia, que ya fue muchos años antes de este almirante. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan cuando a unos tipos les entregó cierta cantidad de talento? ¿Y qué les dijo? Si en lo poco fuiste fiel, te voy a confiar lo mucho. Y esta enseñanza de este almirante dice que si fallamos en lo básico, por ejemplo, como tender una simple cama, esas personas no son confiables para grandes misiones. Hermanos, yo me pongo a pensar en nuestra vida espiritual. Cosas sencillas, hábitos
que deberían ser comunes para nosotros como respirar. En la mañana, ¿qué es lo que primero hacemos? Nos levantamos, nos estiramos, decimos gracias Señor por este nuevo día, o desbloqueamos el teléfono y empezamos a ver las actualizaciones que tenemos, algunos mensajes, o empezamos a navegar en internet. Hermanos, y a veces queremos grandes cosas de parte del Señor, y no lo digo por ustedes, no, lo digo por mí primero. A veces quiero ser portador de la gloria, quiero que a través de mi vida ocurran milagros, que cambie mi forma de ser. El Señor me está tratando muy duro en este tiempo, en algo muy puntual que no sé, en algún momento les contaré, cuando ya el Señor complete la obra. Pero, hermanos, hay pensamientos muy arraigados míos que reniego. Pero yo creo que a veces no hago nada para cambiar. A veces eso domina mi mente durante todo el día. Y de verdad, hermanos, hay que empezar con hábitos, metas súper cumplibles, como, no sé, tender la cama. Además, para mí tiene una connotación muy espiritual el ser ordenados. Porque hay un pasaje que no me acuerdo dónde, no lo tengo anotado, pero que dice: en una casa limpia, cuando el Señor entra, deja la casa limpia. Hermanos, el Señor es un Dios de orden, pero cuando ya empieza a descuidarse, empieza a haber polvo, empieza a haber descuido, una cama mal tendida, le pongamos. Hermanos, Espíritu dice que vuelven y es peor el estado. Así que, hermanos, yo creo que todo lo que el Señor nos muestra a través de su palabra debemos tomarle la seriedad. A veces puede parecer algo banal, cotidiano, pero todo tiene un trasfondo espiritual. Es más, hay gente de esos mentalistas que hablan de que el desorden no solo atrae pobreza, sino que algunos espiritistas dicen que cierto tipo de desórdenes le atribuyen a cierto demonio. Imagínense, ¿no? El mundo da testimonio de esas cosas. Hermanos, por eso yo pienso, y de verdad me preocupa a veces cómo estamos, nuestra vida espiritual, imagínense. Somos un templo, somos una casa del Espíritu Santo. ¿Y estamos desordenados o estamos ordenados? Yo quisiera que cambiemos nuestra forma de ser. Yo quiero cambiar mi forma de ser. En Mateo capítulo 5, capítulo 5, versículo 23, ahí donde dice: en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hermanos, yo creo que el Señor quiere eso, ¿no? Ponernos como cabeza y no por cola. ¿Alguien dice amén o no? Hermanos, si los pequeños hábitos no son, nadie los ve por lo general. Si nos ponemos a analizar los grandes empresarios, las personas de éxito, por ejemplo, pensemos en Messi, ya se viene el Mundial. Y espero que la prioridad sea la presencia del Señor y no el Mundial, ¿no? Invirtamos en la casa del Señor, invitamos en las cosas del Señor, o ya pensamos en ampliarle el televisor, en poner, no sé, un equipo de audio para escuchar mejor los goles, o estamos comprando una Biblia de estudio. ¿En qué estamos invirtiendo? Tampoco le digo que esa es la forma de ser salvo, pero demuestra cuál es nuestra prioridad, cuál es nuestro foco. Hermanos, los pequeños hábitos, como decía, nadie los ve, pero si son de los hábitos que son guiados por el Señor en público, el Señor se va a encargar de recompensarnos. Por ejemplo, ¿tenemos esos hábitos de oración? No escucho amén, pero supongo que sí. ¿Tenemos hábitos de lectura bíblica? No escucho amén. No, sí, hay un amén, pero supongo que sí. Hermano, todas estas cosas forman nuestro carácter como hijo de Dios. ¿Tenemos ese tiempo de búsqueda? ¿O qué buscamos? Seguramente algo buscamos, ¿no? ¿Buscamos que el Señor nos bendiga o buscamos que el Señor no nos bendiga? A través de nuestros actos, a través de nuestras palabras. Hace un tiempito, no voy a decir con quién, pero con mi esposa, a veces teníamos esas discusiones, y a veces son discusiones tontas, pero a veces ¿cómo lo puedo decir? Las emociones están a flor de piel, que hace que haya más roce. Y yo digo, ¿por qué si nosotros nos queremos el bien para el otro, por qué a veces nos respondemos mal?
Y yo digo, ahí en pequeñas cosas, cuando empezamos a discutir después, no avanzarlas a más, hermanos, y la bendición del Señor está. Porque después de eso ya tenemos un momento, aunque sea cortito, para orar y cambia, ¿no? Porque obviamente vamos a estar discutiendo por cualquier cosa, ¿no? No es todo color de rosa, ¿sí? La hermana Jorgelina a veces me hace hacer cosas que no me gustan, como ser ordenado. Y así que reprendo, ¿no? Pero hay cosas que, hermanos, a veces, digamos, en eso, en refrenar nuestra lengua, hay mucha bendición. Hay mucha, y a veces podemos estar cargados, sobre todo cuando, yo digo, estamos tan cansados, estresados, no es el mejor momento para discutir. Porque no, la discusión no termina en algo bueno, no termina en un acuerdo, no termina en proyectos, sino termina en destrucción. Una discusión cuando estamos. Y por eso es importante volvernos a la presencia del Señor. Hermanos, es importante porque a veces nuestras palabras, como dice, ¿no? Santiago, creo, que puede incendiar grandes campos, esos campos que podrían ser para riqueza, se terminan por un miembro que se exasperó. Hermanos, las discusiones a veces es porque nos interesa algo, no simplemente vamos a discutir porque nos gusta pelear o porque no sé. Muchas veces porque queremos algo bien y uno lo ve de una forma y el otro lo ve de otra forma. Y hermanos, si a veces se discute es porque se le interesa. A veces, ¿cuántas veces discutimos aquí en la iglesia? En las reuniones de miembros se discutió o no participó. Pero porque hay interés de que se hagan bien, de que podamos ver frutos de todo el esfuerzo, de lo que se invirtió. Así que hermanos, y el diablo muchas veces si no nos damos cuenta, si alguien no se da cuenta, va a usar eso como distracción para apartarnos, enojarnos y destruir muchas veces lo que más queremos, ¿no? Pienso también en San Mateo, capítulo 6, si quieren buscarlo y leerlo, versículo 4 dice, da ese claro ejemplo, ¿no? En lo secreto, dice, da, que el Señor te va a recompensar en público. 2 minutos más tarde, dice, orá en secreto y tu recompensa el Señor te la va a dar en público. Hermanos, pequeñas cosas que nadie la va a ver. ¿El Señor nos está recompensando en público o se está olvidando? O como tal vez en la municipalidad está en trámites, pero ya está la recompensa en marcha. ¿Cómo? No me mire. ¿Cómo estamos con el Señor? ¿Ya vienen recompensas en el camino o no estamos haciendo nada para que esas recompensas vengan? Sí, como es, cuando anda mal el internet, está el circulito ahí girando. Hermanos, vení mañana. Hermanos, tan sencillo es ser prósperos, ser bendecidos, como yo siempre digo, ¿no? Ser el favorito de Dios, pero hay algo que hacer antes, ¿no? Buscarlo. Si queremos que el Señor nos bendiga, en lo secreto está el secreto, Dios. En lo privado es donde está la clave para nosotros estar mejor. Como iglesia, ¿qué estamos haciendo en secreto? Apenas nos congregamos, muchas veces pienso. Pero hermanos, si nosotros empezamos de a poquito en la iglesia a tener ese tiempo de búsqueda, el barrio va a ser beneficiado por nuestro actuar. Qué lindo sería que llegue un momento que tengamos que comprar otro terreno o una cuadra para la iglesia porque no tenemos espacio para acomodar los autos. Sería lindo, ¿no? Hermanos, si eso no habla de que buscamos la prosperidad o materialismo, el Señor mismo, por el hecho de buscarlo, ¿qué dice, no? Búsquenme las cosas que ni siquiera se imaginan, no va a mostrar. Y van a venir cosas por añadidura, ¿no? Así que, hermanos, yo quiero animarlos. Pero muchas veces la realidad no es de prosperidad, sino de, ¿cómo puedo decir?, de frialdad. Y hablando de frialdad,
Hay una frase ahí en ese versículo de Romanos 12:11 que dice fervientes en el espíritu. Si usted se pone a buscar ahora el significado de ferviente en el diccionario, otra palabra que lo puede reemplazar es, significa hervir, ¿no? Y claramente quien nos escribió este mensaje nos dice que no apaguemos, que no nos enfriemos. Y con esto pienso de que el fuego no se apaga de golpe, a menos que alguien vaya y tape, ¿no? Pero en su estado natural, cuando hay leña, el fuego no se apaga de repente. De a poquito se empieza a apagar, ¿no? Ese proceso que muchas veces nosotros como hijos de Dios lo pasamos. Si no nos damos, cuenta a tiempo, vamos a terminar apagándonos. ¿Qué pasa, no? El proceso del cristiano cuando se empieza a apagar. Primero, deja de orar, deja los hábitos espirituales. Cuando uno deja de orar, deja de leer la Biblia, ¿cuál es el siguiente paso? Exactamente. El congregarse ya no es tan importante, ya no nos urge estar en armonía con los hermanos. Y que también nos hace ver a los hermanos, ¿no? A veces cuando estamos poquito en la reunión, está bien, estamos con la presencia del Señor, sabemos que Él está, pero nos hace bien ver a nuestro hermano, ¿o no? Pero y a veces, mira, ¿no? Cómo actúa el enemigo, ¿no? Empieza de a poquito a apagar, a sembrar desánimo, y con el tiempo tal vez la forma de congregarse es esporádico, y si servían algo, después pasa con el tiempo, deja el ministerio. Hay muchos hermanos que abandonaron el ministerio, pero no fue de la noche a la mañana, no fue de un día para el otro, fue un proceso que le fuimos dejando lugar al diablo. Y aquí nos invita, ¿no?, a ser fervientes en el espíritu. Hermanos, y cuando pasa todo eso, cuando un cristiano ya deja de congregarse, deja de servir, cuando va subiendo todas estas cosas negativas, la sensibilidad espiritual se va disminuyendo. Y ahí vemos en redes sociales gente que herida, que habla mal de Dios. Y muchas veces también tuvimos la culpa nosotros por actuar de manera ofensiva y no de manera restauradora. Muchas veces al que cayó en error tendemos a juzgar. Y no está bien eso, ¿no? Yo de verdad pido perdón al Señor si en algún momento actué así. Tal vez actué sin pensar que podría estar en algún momento yo ahí, cuando en vez de que me juzguen, que me ataquen, necesitaría que me levanten los brazos, que me fortalezcan. Y ese es el mensaje de Dios, ¿no? Que restauren. La disciplina no es para acusar a alguien que está mal, sino para restaurar, dice su palabra, ¿no? Es necesaria, claro que sí, pero no es para que alguien se pudra ahí, para que alguien sea su desgracia la disciplina, sino para que sea restaurado. Así que, hermanos, me gustaría que podamos ser esa iglesia que restaura. ¿Hay amén o no hay amén? Yo quiero ser alguien que restaura. En Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice, ¿no? Ahí nos da el consejo, ¿no?, de que no estemos sin congregarnos. Hay una frase que me gustó mientras estaba investigando con respecto a este tema. Dice que el aislamiento es el mejor amigo que el enemigo utiliza para que haya apatía espiritual, para que ya no nos interese lo espiritual, para que todo lo hacemos simple, no digno de nuestra atención. Otro de los puntos que yo tengo aquí, y pensaba hace mucho, no sé si se acuerdan cuando yo había compartido sobre la procrastinación. ¿Se acuerdan qué es la procrastinación o no? ¿Se acuerdan o no? A veces somos procrastinadores y no nos damos cuenta, y somos procrastinadores ¿no? Súper profesionales. Es dejar para después, seguir postergando cosas. Y
pensaba en esta gran trampa del después, ¿no? Dejar todo para después. Y a propósito, hay un término llamado la ley de Parkinson, no es la de que sufren algunos ancianos que no pueden controlar los movimientos en sus miembros. Hay un historiador británico, no sé si me va a salir el nombre, North Parkinson, a propósito, en el año 1995, donde dio a conocer, le dio estructura a esta fórmula. Pero yo lo descubrí con unos de las declaraciones de uno de los magnates actuales, de Elon Musk. Sí saben quién es, ¿no? ¿Cómo? Uno de tendencia de tecnología espacial y demás, es uno de los referentes en la actualidad. Y bueno, este tipo dicen que esto, como muchos otros empresarios, utilizan esta ley. ¿Qué, más o menos a qué se refiere a esta ley? De que cierto trabajo se expande según el tiempo disponible. No sé si van a entender, pero capaz que con un ejemplo va a ser mucho más claro. Seguramente pasamos por la escuela todo, tenemos hijos que pasan por la escuela, ¿no? Si a alguien le dan un trabajo práctico, que claramente ese trabajo práctico, si te sentás y vos decís, se tarda 2 horas para hacerlo, para empezar y terminarlo, 2 horas. Pero le dicen, tenés un mes para presentarlo. Según la ley de Parkinson, dice, ¿no?, que el trabajo se extiende según el tiempo disponible. Y por esa causa, porque a veces dejamos extender ese trabajo que era de 2 horas durante todo un mes, por eso es que vemos que muchos chicos el último día están terminando, antes de presentar, están terminando el trabajo práctico para presentarlo. Y yo pensaba en esto, digo, las cosas que el Señor nos encomendó. ¿Somos diligentes? O estiramos lo máximo que dura la misericordia del Señor para cumplir eso, antes de que empiecen a venir las consecuencias. Creo que ahí me entendieron, ¿no? Un poquito, más o menos. Yo digo, a veces tenemos, y a veces yo digo, ¿no? A mí me pasó como estudiante, decía, no, todavía me queda 2 semanas. Pero si yo hubiese terminado el trabajo en esas 2 horas al principio, tenían esas 2 semanas para chequearlo y que me salga perfecto y tener una buena nota. Pero no, dejé hasta el último momento donde ya casi no tenía tiempo para corregir y demás, y lo presenté así como... Claro. Así que, bueno, y esta ley es muy utilizada por gente que prospera. ¿Sí? Si tienen un proyecto que más o menos le va a durar 3 horas y dicen, no, lo quiero hacer en 2 horas, y hacen todo el esfuerzo, en 2 horas lo tienen. Pero si también dicen, tengo un mes, dilata el tiempo y tal vez el más proactivo lo termina antes y gana el proyecto y se queda con la pasta. Y yo digo, nosotros como hijos de Dios, ¿cómo estamos, no? ¿Seguimos dilatando la encomendación que el Señor nos entregó? ¿Amén o no hay amén por ahí? Hermanos, para mí esto me llamó mucho la atención porque el Señor me manda a hacer muchas cosas. Y muchas... Si quieren después les contamos lo que pasó el jueves. Hay un proyecto para trabajar. Estaría bueno que podamos contar con toda la iglesia, pero ya le vamos a dar un poquito más de estructura. Y para que empecemos a trabajar de una vez por todas como iglesia. Empecemos a... Muchas veces no hace falta ir y gritar, como antes se ve, como la canción esa de Cristo vino, la gran tribulación, no sé cómo se llama. Dice, ¡ay, grita! Es la gran tribulación. A veces no hace falta que simplemente nosotros nos movamos. Imagínense, ¿no? Creo que Pedro dice que la gente, no sé si estoy bien o Pablo, siempre se me confunde es que son parecidos por las barbas. Que dice que ellos no necesitaban ni siquiera ir sanando enfermos. La gente dice que
quería que por lo menos la sombra de esos hijos de Dios pase por los enfermos. Y muchas veces no necesitamos hacer un gran teatro cristiano, si se puede decir así. Simplemente con actitudes podemos mostrar que Dios se trata de nuestras vidas. Así que hay un trabajo, hay un proyecto que queremos hacer para trabajar como iglesia y empezar a afectar nuestra sociedad para bien. ¿Amén o no? Así que bueno, no sé si ya me fui por la rama, pero bueno, espiritualmente, ¿cómo estamos utilizando esta ley de Parkinson? ¿La estamos aprovechando o no? Por ejemplo, sabemos que tenemos que orar. Epa, no llame. O estamos tan naturalizados a orar. En el día oramos o lo estiramos porque decimos todavía tengo 24 horas. Muchas personas no llegan a las 24 horas. Hoy cuando volvíamos a casa con mi esposa, vimos un accidente, no sé qué habrá pasado, pero hay muchos accidentes que terminaron en fatalidad. ¿Será algún cristiano que tal vez estiró al máximo su momento con Dios? No quiero ser fatalista ni tampoco pensar en lo peor, pero hermanos, lo que yo quiero que pensemos es que el tiempo lo aprovechemos, ¿sí? Si sabemos que tenemos que orar 5 minutos, no sé, al comenzar el día, le dediquemos al Señor. Sabemos que tenemos que leer la Biblia, ¿la leemos o la miramos por TikTok? Y a veces por TikTok o por redes sociales vemos algo que comparte, algo que Dios le habló a esa persona puntualmente, ¿no? Y a veces ese mensaje no es para nosotros, tal vez suena lindo, pero el Señor quiere tener un trato especial con nosotros. Imagínense, ¿no? Que mi esposa se entere cosas que yo digo hacia ella, pero por otra persona, cuando podríamos tener el trato directamente. Hermanos, de esa forma quiere el Señor estar con nosotros. No sigamos dilatando el tiempo, no sigamos dilatando la misericordia del Señor. ¿Amén o no hay amén? Hebreos capítulo 3, versículo 15 dice, si hoy oyeres su voz. Y el Señor está trabajando hoy, ¿no? Y muchas veces nosotros le respondemos, quizá después, ¿no? Y yo le puse este punto como la trampa del después. Que no, a nosotros no, y toda trampa atrapa y destruye, ¿no? Así que hermanos, tenemos que ser un poco más inteligentes y más perspicaces, ¿no? Hay una frase que también encontré con respecto a esto que dice que lo que posponemos constantemente es lo que domina nuestras vidas, ¿sí? Muchas veces eso no nos deja avanzar. Posponemos el tiempo con Dios y no nos deja avanzar espiritualmente, ni siquiera en lo material, ni siquiera en lo afectivo y en la salud, ¿no? Porque si tuviéramos encuentros con el Señor a solas, si estamos pasando por problemas de salud, tendríamos la certeza de que al orar podemos escuchar el sí o el no de papá. Así que, hermanos, yo quiero que nos replanteemos nuestra vida como cristianos. Y Romanos 12:11 hay otra frasecita de la versión Reina Valera que dice, sirviendo al Señor. Y a este punto me puse un poco más creativo y un poco más flashero. Le puse modo láser, pensando en lo que es el láser. Alguien, yo creo que todos conocemos un láser, ¿no? El punterito láser. Y pensaba, digo, ¿qué tiene la linterna y el láser? Emiten una luz, ¿no? Pero ¿qué pasa? La linterna la dispersa. Y el láser, ¿qué hace, no? Concentra toda su energía en un solo punto. Se enfoca en un solo punto. Y eso habla claramente de que hay algo, hay un punto específico donde hay que prestar atención. No, con mi esposa no es que somos de ir a teatros o a exposiciones, pero hemos tenido la oportunidad, y gracias a Dios, de ir a un evento y era interesante porque no se permitían utilizar cámaras y cuando alguien estaba filmando ese evento, los guardias de seguridad apuntan con un láser para indicar que alguien está infringiendo normas de ese evento. Eso es para enfocar y empezar a actuar. Y el lema tiene que ver con esto, ¿no? De estar enfocados.
Y, y yo me ponía a pensar a veces por qué no estamos enfocados en un punto fijo. Porque puede ser que tengamos toda la potencia, podamos tener talentos, muchas cosas, como un láser para cumplir cierto objetivo, pero a veces estamos completamente desenfocados. Nuestra iluminación es difusa. A lo que voy, no sé si me van a entender. Pero, por ejemplo, en la salud es muy utilizado el láser. Yo creo que Mirta y Horn me van a saber decir que sí o me van a contradecir. Pero lo que yo tengo entendido es que el láser es muy utilizado para la salud, para, por ejemplo, aquí anoté, para cirugías oculares, ¿de verdad o no? Hermano, fíjense, ¿no? A simple vista no se podría tratar con otro tipo de luz, ¿no? Pero con láser se puede intervenir el ojo, también para eliminar tumores, para problemas dermatológicos. Hermanos, cuando el láser tiene a su máxima potencia, empieza a penetrar, y yo digo, ¿no? Un cristiano a su máxima potencia, un cristiano súper enfocado en el Señor, empiezan a suceder cosas, ¿no? Empieza a quemar, no sé, yugos de maldad, a desatar ataduras del diablo, empieza a liberar, porque hay un cristiano actuando como un láser, ¿no? Súper enfocado. Hermanos, muchas veces estamos tan distraídos, tan dispersos, somos un láser en potencia, ¿no? Somos un cristiano que puede hacer grandes cosas, pero estamos tan dispersos como una linterna que hacemos ruido visual, ¿no? Muchas veces venimos a la iglesia, hacemos ruido visual y no estamos enfocados, no somos efectivos, ¿no? Pensaba esta frase que hoy en día se habla de generar impacto. Y las personas que generan impacto son personas enfocadas, ya sea en redes sociales, si quieren impactar a la sociedad a través de la política. Pónganse a pensar en Milei, cómo comenzó, ¿no? No es porque me guste, tampoco voy a hacer campaña política, pero me encanta el caso de él, ¿no? El loco estaba enfocadísimo en dos temas y eso fue lo que lo llevó a ser presidente. Hermano, imagínense, ¿no? Un don nadie, podríamos decir, un economista como muchos más del montón. Pero él se destacó por algo, él estaba enfocadísimo y eso lo llevó a estar en el lugar de presidente. Imagínense, hermanos, si el Señor no puede hacer más cosas importantes con nosotros, no nos puede poner en lugares de privilegio. Deuteronomio, este versículo está en Deuteronomio capítulo 13. ¿No? El plan del Señor es que marquemos tendencia, que tengamos punto de liderazgo, ser cabeza y no cola. Hermanos, eso quiere el Señor para nosotros, pero para eso nosotros tenemos que mantener nuestro foco en el autor y consumador de la fe. Yo quiero animarlos a esto, hermanos. No sé cómo está usted, pero yo quisiera animarlo a que pueda volver su mirada al Maestro. Me acuerdo que cuando éramos niños, siempre nos gustaba andar en bicicleta y hacíamos acrobacias de 10 centímetros de alto, pero para nosotros eran extremas. Y muchas veces cuando nos caíamos, chocábamos algo, era porque perdíamos el foco. A veces íbamos con las manos sueltas, sin agarrar el manubrio, y nos creíamos extremos, deportistas extremos, y a veces íbamos bien, pero cuando nos distraíamos perdíamos el equilibrio. Hermanos, lo mismo pasa con nuestra vida cristiana. Acuérdense de Pedro, que camina sobre las aguas, ¿no? Creo que sí, sí. Es que la barba me confunde. Empezó a caminar por las aguas, pero también empezó a ver las olas y se empezó a hundir. Hermanos, y qué feo que eso nos pasa a nosotros, ¿no? Ya tenemos los ejemplos en la Biblia para no pasar por ahí, ¿no? Nos dejaron una huella, nos dejaron lo que sucede cuando hacemos bien las cosas, pero también cuando no hacemos bien las cosas. Pero aún así han seguido siendo tenidos en cuenta por el Señor. Sí, tal vez podemos estar desenfocados, pero es momento de volver a enfocarnos en el Señor. Así que, pensando en Asaf, ya volviendo al Salmo 73, ¿cómo comienza su relato? Dice, casi se deslizaron mis pies. A ver, yo voy a leerlo.
Eh, dice esta versión, pero en cuanto a mí casi pierdo el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Pero ¿cómo termina el versículo 28? En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al soberano mi refugio y a todos les contaré de las maravillas que hace. Ahí vemos a un Asaf que recuperó completamente su enfoque. Cambia la perspectiva del principio hasta el final. Hermanos, yo quiero que pensemos, ¿no? ¿Qué es aquello que nos está robando nuestra atención? ¿Qué es aquello que a nosotros nos desenfoca de lo importante? ¿Qué es aquello que nos desenfoca de la familia, del trabajo, de nuestro compromiso con Dios, de nuestro ministerio? Hermanos, yo quiero que el Señor, que en el Señor volvamos a recuperar nuestro enfoque. Hermanos, yo quiero que estemos orando, ¿no? Porque el enemigo siempre va a estar buscando que nosotros pierdamos de vista a nuestro Señor, ¿no? Y como dije, ¿no? Un cristiano que se desenfoca, pierde de vista de lo importante y no solo termina perjudicándose él, sino viene a cumplir lo que dice la palabra que busca el enemigo, ¿no? Matar y destruir, no solamente espiritual, sino hasta físicamente, y destruye el entorno donde ese cristiano estuvo. Piensa en una fruta podrida en un cajón de manzana. En poco tiempo todo queda inservible. Y bromatológicamente, cuando hay algo podrido, por más que sea una mínima parte, está todo contaminado. Si tenemos un queso en la heladera y ya tiene moho en alguna esquinita, hay que tirar todo porque está todo contaminado. Hermano, y muchas veces así estamos como hijos de Dios. Pero como Asaf también podemos recuperar nuestro enfoque en el Señor. Así que yo le invito a ponerse de pies. De verdad me gustaría que tu oración sea la más sincera con Él. ¿Sí? Si quieres volver a reconectarte con Dios, sería un momento que cierres los ojos, como decía la canción que cantamos al principio, ¿no? Que no hay nada más, sino solo el Señor y nosotros.